Algunas personas creen que Cuba se detuvo en 1959. Oye, hay que tener valor para decir eso, porque esto no es esto. A los únicos que se les ocurre pensar de que Cuba se detuvo en 1959 son aquellos que ven postalitas de almendrones en las calles. Yo llevo un rato rompiéndome el coco para tratar de situar a Cuba en un periodo histórico. Y fíjese qué curioso, mientras la mayoría sabemos de que Cuba involucionó, hay cubanos que creen, no se vayan a reír, que nos adelantamos al futuro. No, más lejos todavía. Tan lejos que ya alcanzamos la destrucción del mundo. Parece locura, pero si te pones a analizar los argumentos, mira, sin luz eléctrica, zombies, tierra sin ley, desolación, todo el mundo haciendo lo que le da la gana, sin agua ni comida. La verdad es que eso recuerda el escenario de varias películas apocalípticas. El mundo florece mientras Cuba está apagada. Fuera de ella, avances, sorpresas, colores, esperanza, oportunidad, alegría, comida, luz. Mientras la isla vive un verdadero apocalipsis, pero no por la invasión de los marcianos, no. El platillo volador que se asentó en Cuba para destruirla está hecha por los Castro. Usted mira esas fotos de La Habana actualmente y parece que está viendo la franja de Gaza. Todos esos escombros y parece que la sacaron de la Segunda Guerra Mundial, sin que lanzaran una sola bomba. ¿En qué línea del tiempo se encuentra Cuba en estos momentos? Año 2025. Hay una serie de elementos claves que nos permite llegar a una deducción, pero yo no voy a basarme en comparaciones técnicas, sino que vamos a usar las condiciones actuales de los cubanos comparadas con hechos del pasado. Y poco a poco iremos moviendo la aguja del tiempo hasta donde coincidan las circunstancias actuales en esa línea histórica. ¿Qué hay ahora? Miseria extrema. El salario de un cubano no alcanza ni para comprarse un cartón de huevos. Cuidados básicos de salud no existen. Para los estándares actuales, ningún hospital en la isla se considera una instalación médica. La mayoría de la población se traslada caminando. No hay pan, no hay leche, muy pocas o casi ninguna proteína en la dieta. Analfabetismo incluso a nivel superior. Todavía se usa fuerza animal para tareas agrícolas, transporte y hasta servicios funerarios. La única tecnología con la que cuentan los cubanos es un celular. Y entró los otros días. Violencia, aislamiento, represión, ley mordaza, falta de derechos básicos, colapso de las infraestructuras, problemas antropológicos, en fin, es todo un combo. Y con este combo, la máquina del tiempo nos lleva a... 1958. En este año, Cuba se encontraba entre los países más avanzados de la región. Mientras que en España el analfabetismo era del 50%, el de Cuba se había reducido al 23%. La industria azucarera producía entre 5 y 6 millones de toneladas anuales. De hecho, 7.2 millones de toneladas en 1957. Habían 6 millones de cabezas de ganado vacuno. La producción nacional satisfacía el 80% del consumo nacional y se importaba el 20%. Se erigían cerca de 5.000 edificios por año, infinidad de fábricas, refinerías de petróleo, aeropuertos, cines, teatros, carreteras. Un peso cubano tenía el mismo valor que $1. Oye, si esto no se hubiera parado, fuéramos el Singapur del Caribe. ¿Y por qué no? Lo que con más gozadera. Evidentemente no retrocedimos hasta aquí. Hay que ir más atrás. 1898. Aquí la cosa andaba bien mal, porque la guerra había consumido el 85% de la riqueza. Más de 1.000 ingenios azucareros de los 1.200 que existían habían quedado hechos cenizas. Más de 1 millón de cabezas de ganado se habían perdido, como el 90% de la superficie sembrada de caña, tabaco, café, viandas y hortalizas. Y lo peor, en los campos de concentración fallecieron entre 100.000 y 150.000 cubanos. Pero esta situación duró muy poco tiempo, porque al empezar la República, Cuba alcanzó a producir 1 millón de toneladas de azúcar y comenzaron reformas de saneamiento, pavimentación, apertura de escuelas, sistema de alcantarillas, etc. Esta pesadilla no duró tanto. Sin embargo, si usted hace un paralelismo
comparando estos años negros con los 66 de castrismo en Cuba, Valeriano Weyler es un niño de teta. Definitivamente hay que buscar más atrás. ¿1842? No. Imposible. Si los esclavos comían mejor que los cubanos de ahora. En 1824, los esclavos en la isla consumían 210 gramos de carne y en 1842 aumentó a 240. Asimismo comían 500 gramos de harina de maíz al día, además de boniato, yuca, calabaza, hasta chilindrón de chivo y bacalao. Es que hasta los taínos comían mejor que el cubano de hoy. Porque toda esa gente podían cazar y recolectar sin que un cacique se los prohibiera. Es decir, ni yéndonos meses antes de la llegada de Cristóbal Colón, damos pie con bola. Esto hay que echar para atrás. Pero no para el medioevo, porque en el medioevo había pan. Esto es antes de la Edad Antigua. Imperio egipcio tampoco. Neolítico, no señor. Si en el Neolítico apareció la agricultura y ahora el 80% de los campos en Cuba están sin cultivar. Cuestionable el Mesolítico, porque ahí la gente se podía comer un mamut. Yo aproximaría a Cuba entre el Paleolítico y... Yo creo que me equivoqué. Esto es Pleistoceno.